Bueno, vamos a ver lo que son las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme en este caso y después veremos la del uniformemente acelerado. Vamos a considerar que el cuerpo se mueve por el eje X y por tanto vamos a eliminar todo el tratamiento vectorial y vamos a eliminar también la posibilidad de que el cuerpo se mueva un tiempo después de iniciado el problema. Por tanto, la ecuación se nos quedaría algo como esto. Bien, si nos fijamos, esta ecuación se parece muchísimo, por no decir que es exactamente igual, a la ecuación explícita de una recta, donde vemos que la variable dependiente y aquí la vamos a llamar x, y la variable independiente x aquí es la t, ¿vale? Porque nosotros vamos a darle valores al tiempo para sacar la posición. En la ecuación de una recta lo que hacemos es darle valores a x para sacar la y, ¿vale? Cuando trabajamos con ecuaciones de movimiento damos valores a t y obtenemos la x, con lo cual la x la podemos asociar al tiempo, la y la podemos asociar a la x de posición, esta x es posición, ¿de acuerdo? Y por tanto se nos queda que la ordenada en el origen será la posición inicial y la pendiente será la velocidad. Por lo tanto, a partir de una gráfica como la que tenemos aquí, posición, tiempo, y es muy importante fijarnos en los nombres de los ejes, ¿vale? Porque si tenemos una gráfica velocidad-tiempo, la situación cambia y es distinta, ¿vale? A partir de una gráfica posición-tiempo yo puedo obtener las ecuaciones de movimiento. ¿Cómo? Bueno, pues sabemos que la x sub 0 es igual a la ordenada en el origen, es decir, donde la recta corte al eje de las y's, ese punto será la posición inicial. Si nos fijamos aquí, la posición inicial será esta aquí, porque es 0. Si la gráfica hubiese cortado aquí, por ejemplo, pues sería 0,5 metros. ¿De acuerdo? Bien, y ahora, ¿cómo sacamos la velocidad? La velocidad es la pendiente, m. ¿Vale? Voy a escribirlo mejor y así lo tenéis más visual. Que es la m. ¿Y cómo se calcula la m? Incremento de y partido incremento de x. Es decir, cojo dos valores del eje y y sus correspondientes valores del eje x. y2 menos y1 partido de x2 menos x1. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, me vengo aquí y digo, cojo dos valores cualesquiera de la recta, ¿vale? Vengo por aquí, por ejemplo, este de aquí, ese sería un punto, y otro punto podría ser, por ejemplo, este de aquí. Aproximadamente, ¿eh? Entonces, el valor de I2 sería 1, el valor de I1 sería 0,4, el valor de X2 sería 1,5, y el valor de X2 sería, sí, y de X1 sería 0,5. Haría este resultado y esto de aquí sería la velocidad, que es constante, ¿vale? Y sería la pendiente de la recta. ¿Vale? Con lo cual, si de aquí he calculado la velocidad y aquí puedo saber la posición inicial, la ecuación también la puedo saber. Si además me acompañan con la gráfica velocidad-tiempo, simplemente leyendo este dato de aquí, ¿vale? Podré sacar cuánto vale esa velocidad. Y solo mirando la gráfica, posición-tiempo, podré sacar la posición inicial. ¿Vale? Esto es muy importante cuando hacemos estudios y, por ejemplo, en una hoja de cálculo podemos sacar la ecuación que acompaña a esa recta. Entonces, si yo tengo que y es igual a mx más n y con esta ecuación yo la puedo relacionar, que es lo que tengo arriba, con esta, ¿sí? Si a mí me dicen que y es igual a 3x más 2 y me piden que le diga la ecuación de movimiento, simplemente tengo que saber que el valor que está multiplicando a la x es la velocidad y el valor que está, digamos, solo, que es la ordenada en origen, es la posición inicial. Por lo tanto, la ecuación de movimiento será x sub 0 es igual a 2 más 3 por t. Fijaros que no cambia tanto. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí gráficas de movimiento rectilíneo uniforme y después veremos las de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como esta de aquí. ¿Vale? Tengo que una pendiente es negativa, la pendiente negativa, no nos olvidemos, es cuando va hacia abajo, y en este caso la pendiente es positiva.
Si una gráfica posición tiempo nos sale que la pendiente es positiva, como esta, significa que a medida que avanza el tiempo, la posición cada vez es más alejada del origen, con lo cual podemos decir que el sentido de movimiento es hacia la derecha. Sin embargo, si yo tengo esta gráfica de posición tiempo, cuya pendiente es negativa, significa que a medida que avance el tiempo, la posición se va acercando cada vez más al origen. Por lo tanto, estamos diciendo que el sentido del movimiento es cero. Perdón, cero, es hacia la izquierda. Y como curiosidad, porque a veces nos pasan estas cosas y no sabemos por dónde vienen los tiros. Si yo tuviese esta gráfica y esto hace así, significa que el cuerpo va acercándose al origen de coordenadas a medida que el tiempo avanza. A este tiempo, vamos a poner 15 segundos, porque me lo acabo de inventar, a los 15 segundos el cuerpo está en el origen y cambia el sentido y vuelve a moverse hacia la derecha. Es decir, en esta parte de aquí de la gráfica, el sentido es a la izquierda, es decir, se va hacia el origen, y a partir de los 15 segundos el cuerpo cambia de movimiento, cambia de sentido. Otra cosa que nos puede pasar, repito, estoy interpretando gráficas posición-tiempo, gráficas velocidad-tiempo, la cosa cambia. Otra cosa que nos puede pasar es esta, que es que el cuerpo corte el eje X, la gráfica corta el eje X, perdón. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Bueno, pues se interpreta que a medida que el tiempo avanza, el cuerpo se va acercando al origen, a este tiempo pasa por el origen, pero no cambia su sentido, porque estamos ahora a posiciones negativas a medida que el tiempo avance. Es decir, siempre el sentido ha sido ese. ¿Vale? Bien, si nos vamos a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vemos que en este caso tenemos tres posibilidades, porque tenemos la ecuación de posición, la ecuación de velocidad y la aceleración, que es constante. Por eso, como la aceleración es constante, se nos dibuja una recta paralela al eje de las X, ¿vale? Pero la ecuación de posición y la ecuación de velocidad pues cambian un poco. Si nos fijamos, la ecuación de posición de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es una ecuación cuya variable independiente está elevada al cuadrado, con lo cual la podemos asociar a una ecuación de una parábola. Y de la misma forma, la ecuación de la velocidad, que es la ecuación de una recta, se puede asociar a la ecuación explícita de una recta. Cuidado, porque cuando tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, su gráfica de velocidad velocidad-tiempo es exactamente igual que la gráfica de posición-tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme. Y eso puede llevar a confusión. Para eso lo mejor es fijarnos en el eje de las Y, que es lo que nos marca. ¿De acuerdo? Bueno, de la misma forma que hemos hecho antes con la comparación entre las gráficas de movimiento y sus ecuaciones para sacar las variables, vamos a hacer lo mismo ahora. Entonces, si cogemos, por ejemplo, la ecuación de posición de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, consideramos que se mueve por el eje de las X y que no hay tratamiento vectorial, podemos ver cómo la variable dependiente Y y la variable dependiente X, ¿vale? Esto es la ecuación de una parábola y esto es la ecuación del movimiento, tienen similitud. Y después podemos ver cómo t cuadrado y la x cuadrado también tienen similitud. Por tanto, este valor de a que tengo aquí será la mitad de la aceleración. De la misma forma, b será igual a la velocidad inicial y la posición inicial será igual a c. Así, por ejemplo, si me dan que tenemos esta ecuación de segundo grado, vamos a poner números, enseguida se me van las letras, más 4x más 5, y me piden que a partir de ella determine cuál es la aceleración, la velocidad y la posición inicial del cuerpo, pues bueno, yo sé que este valor 3 es igual a la a, por lo tanto 3 es igual a un medio de a. Así pues, puedo decir que la a es igual a 6 metros por segundo al cuadrado, esa sería su aceleración. También puedo decir que la b es igual a 4, que es igual a la velocidad inicial, y por tanto v sub 0 es igual a 4 metros por segundo. Y por último, c, que es la posición inicial, será igual a 5
metros. Y con esto ya puedo sacar la ecuación de velocidad, ¿vale? Y la ecuación de posición, las dos, ambas. Vamos a hacer ahora lo mismo con la velocidad, con la ecuación de velocidad. ¿Sí? Esto de asociación es súper importante tenerla en clara para los proyectos y para interpretar gráficas. Bien, vamos a hacer ahora un tratamiento similar a lo que hemos hecho antes con la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, para calcular la pendiente y para saber qué es lo que pasa. Pero ahora la pendiente nos dará una información distinta a la anterior. Si yo cojo la ecuación de velocidad, es esta de aquí, la velocidad es igual a esta variable dependiente. Y la x será igual al tiempo, que son las variables independientes. Por lo tanto, nos queda que la pendiente en este caso será igual a la aceleración y la ordenada en el origen será igual a la velocidad. Así pues, si me dicen que la gráfica de posición o que la ecuación de la velocidad es esta aquí, ¿vale? Que la puedo sacar a partir, repito, de un Numbers o de un Excel o de cualquier programa de hoja de cálculo, puedo sacar que la pendiente es 3, la ordenada en el origen es 2 y por lo tanto la pendiente es igual, a la aceleración. Por lo tanto, la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado y la velocidad inicial es igual a 2 metros por segundo. De la misma forma, si no me dan la ecuación, sino que me dan la gráfica y me piden que interprete la gráfica, bueno, pues como hemos hecho antes, tendríamos que sacar la pendiente por un lado y la ordenada en el origen por el otro. La ordenada en el origen es el valor en el cual la función corta al eje de la axis, que es este de aquí. Y podemos leer que esto es 0,4 metros por segundo. Ese será v sub 0. Y la pendiente, de la misma forma que hemos hecho antes, incremento de y partido incremento de x, y2 menos y1 partido x2 menos x1, podemos coger dos puntos cualesquiera, los que os dé la gana, cualquiera vale. Claro, cualquiera que tenga gráfica, este que iba a coger ahora no iba a llegar. ¿Vale? Entonces sería, por ejemplo, para 1, 1 y para 0,5 pues podría ser 0,7, más o menos. Entonces, para igual a 1 igual a 2 sería esto de aquí y x2 menos x1 y de aquí nos saldría la aceleración. ¿Vale? ¿Cómo podemos ahora hacer lo mismo, este tipo de gráficas interpretadas como si fuesen velocidades? Bueno, pues si nos vamos a la ecuación a la gráfica de velocidad y nos pasa esto, ¿vale? Esto sería una gráfica de velocidad-tiempo y esto serían 10 segundos, me lo acabo de inventar. ¿Qué significa? Significa que el sentido del movimiento es este. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el sentido no puedo hablar de sentido todavía. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que a medida que el tiempo avanza, la velocidad cada vez es menor. Es decir, que en este trozo de aquí se trata de un movimiento desacelerado o de frenado. En este punto de aquí la velocidad es 0 y cuando para, a continuación vuelve a acelerar. Y en este caso el movimiento sería acelerado. ¿Por qué? Porque a medida que avanza el tiempo, la velocidad aumenta. ¿Qué más podemos encontrarnos? Así como posibilidades. Pues podemos encontrarnos que yo tenga una gráfica velocidad-tiempo, igual que antes, y pase esto, velocidad-tiempo. ¿Esto qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la velocidad disminuye a medida que el tiempo avanza, ¿lo veis? Y llega hasta ahí. Y en ese punto, la velocidad es 0. ¿Vale? Es decir, en este cuerpo, en esta parte del movimiento, se produce una desaceleración. Llegado ahí, lo que hace el cuerpo es cambiar el sentido, porque su velocidad pasa de ser positiva a negativa, cambia el sentido y acelera con la misma aceleración con la que frenaba, pero ahora acelera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a medida que avanzó en el tiempo,
la velocidad en módulo es cada vez mayor. ¿Sí? Son cositas que tenemos que ir viendo y pensando a medida que vayamos analizando gráficas. También puede pasar que se nos junten dos cuerpos. Estamos hablando todo el rato de una gráfica, pero puedo tener dos cuerpos. ¿Vale? La gráfica del cuerpo 1 y la gráfica del cuerpo 2. Bueno, la interpretación es lo mismo, lo que pasa es que ahora nos aparece un punto especial, que es este. Y ese punto, en función de cómo sea la gráfica, significará una cosa u otra. Si la gráfica es velocidad-tiempo, este punto, que siempre se nos va a ir la cabeza a pensar que se cruzan los cuerpos, y eso es mentira, ¿vale? Una representación gráfica no significa lo que está pasando en la realidad, en sentido físico, ¿vale? Una gráfica de velocidad-tiempo, cuando dos cuerpos se cruzan, nos está diciendo que tienen la misma velocidad. Cuando dos gráficas se cruzan en una gráfica, cuando dos rectas se cruzan en una gráfica velocidad-tiempo, tenemos que decir que tienen la misma velocidad. Ahora bien, si en lugar de ser una gráfica velocidad-tiempo fuese una gráfica posición-tiempo, entonces sí que podemos decir que aquí los cuerpos se cruzan. ¿Vale? Bueno, pues todo esto es lo que podemos deducir a partir de las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Espero que os hayan servido y ahora ya a seguir trabajando en los proyectos.